tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra primera conferencia del año 2022, en la que tenemos como conferencista invitado al máster Nicolás Koeppel, especialista y estudioso del trabajo de San Juan Pablo II, y que nos compartirá algunas reflexiones desde el campo de la filosofía acerca de cómo el ser humano, como ser sexuado, aspira a la felicidad. I'm pleased to extend you all a warm welcome to this, our first conference of year 2022, in which we have as a guest speaker Nicolás Koeppel, a specialist and scholar of the work of Saint John Paul II, and who will share with us some reflections about how the human person as a sex being aspires to happiness from the field of the philosophy. I now give the floor to the moderator of this event, Ms. Perla. Thank you very much for you all share with us this moment. Good afternoon, all of you. Welcome to this conference named Finding Happiness Through Love Reflections by Karol Wojtyla on Human Nature, for which we are very honored to present our speaker, Master Nicolás Koeppel, the one with the voice, Perla Araiza Lavalle, and you can find me on my website, paraiza.com, and my YouTube channel with my full name. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la presente conferencia intitulada Encontrar la felicidad a través del amor, reflexiones de Karol Wojtyla, sobre la naturaleza humana, para lo cual estamos muy honrados en presentar a nuestro conferencista, el maestro Nicolás Koeppel, la de la voz, Perla Araiza Lavalle, y pueden encontrarme en la página web paraiza.com, mi canal de YouTube con mi nombre completo. Muy encarecidamente les solicito que tengan apagados sus micrófonos por respeto a nuestro conferencista. I very respectfully request that you have your microphones turned off out of respect for our speaker. En este momento daré el uso de la palabra a nuestra presidenta del Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos, la licenciada Sandra Castillo, para dar la más cordial bienvenida a nuestro conferencista. In this moment, I will give the microphone to our president of the College of Professionals Promoters of the Culture of Human Rights, Ms. Sandra Castillo. Thank you very much. We thank you very much for your presence with us today. We expect that you enjoy this time. You're welcome, Nicolás Koeppel. Thank you very much. Gracias, licenciada. Thanks, Lick. Ahora presentaré formalmente a nuestro conferencista, describiendo algunos de sus más destacados logros, mencionándolos brevemente como parte de su prestigio. Now, I'll formally introduce our speaker, describing some of his most outstanding achievements, to mention a few as part of his prestige. Nicolás Koeppel, 30 years old, grew up in Southeast Missouri in the USA. He received a Bachelor of Arts degree in philosophy from the Conception Seminary in his native state and worked for 4 years in youth ministry in various parishes in Missouri. After obtaining his Master of Studies degree in Marriage and Family from the International Technological Institute in Austria, he began teaching about the writings of Saint John Paul II, especially theology of the body, to the audiences of different countries through courses, conferences, and his in-person retreats. He's part of the leading team of theology of the body educators and international organization of specialists in the field. He currently lives in Lviv, Ukraine, where
of St. John Paul II's work to audiences online. Nicolás Koeppel, 30 años de edad, creció en la parte sureste del estado de Missouri, en Estados Unidos. Recibió el grado de licenciatura en filosofía por el Instituto de Concepción en su estado natal. Posteriormente trabajó durante 4 años con los jóvenes en la diócesis de Missouri, tras obtener el grado máster de estudios en filosofía y matrimonio en el Instituto Internacional y Tecnológico en Austria. Comenzó a estudiar acerca de los escritos de Juan Pablo II, especialmente la teología del cuerpo, y participa en audiencias de diferentes países por medio de cursos, conferencias y retiros en persona. Es también parte del equipo que lidera Technology of the Body Educators, organización internacional de especialistas en el tema. Actualmente reside en Lviv, Ucrania, donde continúa su trabajo como estudioso y maestro del trabajo de Juan Pablo II en audiencias en línea. Maestro, le otorgo el uso de la palabra y nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias por permitirme con su presencia, así que adelante. Master, I give you the use of the word, and once and again, welcome and thank you very much for allowing us to have your presence. Go ahead, the audio is yours. Okay, thank you so much, Perla, and thank you for your organization hosting me. I'm very grateful for this opportunity to speak about this topic that I love so much. And Sandra, thank you for inviting me. I've been blessed to know Sandra through an online community prayer group together. So I believe Sandra will be translating. Is that right? Yeah. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Lo que nos está compartiendo aquí es, bueno, agradecimiento por la oportunidad de dar esta plática aquí con nosotros. Bueno, fine. You can start. Are you Okay. sharing screen? Not yet. I will. So I came to Mexico for my first time last summer. I went to Guadalajara and Mexico City, but I've never been to Monterrey, but I hope one day to go. Okay. Vino a México por primera vez en Guadalajara el año pasado. Nunca ha venido a Monterrey, pero alguna vez espera tener la oportunidad de visitar. So today we're going to speak about happiness and how do we obtain happiness? Así que el día de hoy vamos a hablar de la felicidad y cómo obtenemos la felicidad. I believe happiness could also be considered to live a full life, to thrive, not only to survive, but to thrive. Okay. Entonces yo creo que la felicidad se refiere más bien, no tanto a sobrevivir, sino a florecer y realmente desarrollarnos plenamente en esto. And I see a question from Georgina in the chat. She asked if I'm in Mexico. Right now, I'm currently visiting my family in the United States in Missouri, but I live in Ukraine. But right now I'm in Missouri. En estos momentos está en Missouri, realmente visitando a su familia, pero vive en Ucrania, en Lviv. So we're looking at how do we obtain happiness through living according to our nature. Entonces, ¿cómo obtenemos la felicidad? Por medio de vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. We thrive, we become happy, fulfilled when we live according to how we are made. Nosotros somos felices, vivimos plenamente, lo vivimos de acuerdo a cómo fuimos hechos. And this happens in all of nature. If you look at a tree, a flower, they thrive when they live according to their nature. Y esto pasa en todo alrededor de la naturaleza. Si miramos un árbol o si observamos una flor, alcanzan su desarrollo pleno
cuando viven de acuerdo a su diseño. When a flower receives sunlight, when it receives water, rain, and has good soil, it can grow and be beautiful. Cuando una flor recibe la buena tierra, el agua y el sol que necesita, entonces crece y puede ser bella. So in the same way, we as humans need to live according to our nature. De la misma forma, nosotros como humanos, como personas humanas, podemos vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. If we live according to our nature, we will also thrive and be happy. Si vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza, entonces también triunfaremos, nos desarrollaremos plenamente y seremos felices. So this can be obvious things like sleep or exercise or good food. Esto pueden ser cosas obvias como dormir o ejercitarnos o comer. Or relationships or education. O relaciones humanas o educación. But tonight we're going to focus on one aspect which is very important for the human condition. Esta vez vamos a enfocarnos en un aspecto que es muy importante de nuestra condición humana. This is love. Love. Este es el amor. And I'll be basing these reflections off of the writings of a Polish pope. Estaré basando estas reflexiones en los escritos de un papa polaco. In a book that he wrote before he was pope, called Love and Responsibility. En un libro que él escribió antes de ser papa, llamado Amor y Responsabilidad. This book looks at the question, what is love? What is love? Este libro responde a la pregunta, ¿qué es el amor? And he looks at this question from the perspective of philosophy. Y trata de responder esta pregunta desde la perspectiva de la filosofía. What can we know from our human experience and using our reason about love, about our relationships? ¿Qué podemos saber en nuestra experiencia humana acerca del amor y las relaciones humanas? Because he was a priest and he was a pope, he writes from a religious perspective, but his arguments in this book are not made from a religious perspective. So they're made from philosophy, from reason. Aunque era un sacerdote, entonces puede parecer que escribe desde una perspectiva religiosa, pero este libro lo escribe desde la perspectiva filosófica. So some of his conclusions can be far different than what our culture currently accepts, but that at least try to hear his argument. Entonces, muchas de las cosas que dice pueden ser muy diferentes a lo que nuestra cultura lo que en nuestra cultura tenemos, pero vamos a escuchar sus argumentos. Okay, so John Paul II himself was celibate. He was not married. Entonces, Juan Pablo II, en sí mismo no era casado, era un célibe. And some people ask, how can an unmarried person, someone who's single, how can they speak to us about love, about marriage? They don't have any firsthand experience. Entonces, algunas personas pueden decir, ¿cómo puede una persona célibe hablarnos de la experiencia del matrimonio si no tiene eso en su propia experiencia de vida? He actually says that he, as a pastor, he got to talk with many different married couples. And so he had sort of a wider perspective of marriage. Y entonces él, de hecho, respondió que como pastor, es decir, acompañando pastoralmente a las personas, habló con muchas parejas y muchos matrimonios. Entonces, de hecho, tenía una perspectiva más. So he had a perspective sort of like a counselor, from a marriage counselor. Su perspectiva era algo así como de consejero. Okay, so he starts out these reflections on
person. And the fact that we have a sexual drive. Ok, entonces empieza sus reflexiones enfocándose en la persona humana y el hecho de que tiene una atracción. And so this attraction has existed throughout all of history. He calls it the attraction between male and female. Entonces, esta atracción ha existido a través de toda la historia de la humanidad y Juan Pablo le llamó pues la atracción entre hombre y mujer. And this attraction, this drive, leads to the continuation of the human species. Y esta atracción, de hecho, lleva a la continuación de la especie humana. Because men and women are attracted to each other, it leads to procreation. Entonces, porque el hombre y la mujer son atraídos el uno al otro, esto conlleva la procreación. Not only procreation, but also love. This attraction leads to a relationship between them. Entonces, no solo procreación, sino amor. Esta atracción lleva a una relación. So John Paul II asked, what is really love? Entonces Juan Pablo se preguntaba, ¿realmente qué es el amor? He defines in this book, Love and Responsibility, many aspects of love. There's many aspects to love. Entonces, en este libro define muchos aspectos del amor. There's physical attraction, the physical desire. Entonces está la atracción física, el deseo físico. There is affection, which is a feeling of love for the other. Está el afecto, que es el sentimiento de cariño o de amor hacia el otro. He calls these the raw materials of love. The raw materials, but not love itself, just the materials of love. Entonces, estos elementos los llama la materia prima del amor. No el amor en sí mismo, sino la materia prima del amor. Other aspects of love that he discusses are love as desire. When we desire the good for ourselves, we desire what the other has, a good that they have for ourselves. Okay. Entonces, okay, I'm sorry. Can you say that one again, please? Is love as desire. When we desire a good, we desire something good that another has for ourselves. Okay, entonces el amor también se puede interpretar como un deseo que otro tiene del bien para nosotros y viceversa. And also an aspect of love is wanting the good for the other person, benevolence, wanting their good for them. Okay. Otro aspecto del amor que identifica es la benevolencia, que es querer el amor para el otro. And finally, a very special kind of love he calls spousal love. Y entonces también identifica otro finalmente, que es el amor esponsal. And spousal love is when someone makes a total gift of themselves to another. Entonces, este tipo de amor esponsal es cuando una persona hace un don total de sí mismo, voluntario, a otra persona. This gift can be made to another person in marriage. En este caso se puede dar en el matrimonio. This is giving one's own self to another. Dar el ser de uno mismo, o sea, darnos a nosotros mismos a otro. The Bible says, I am my beloved's, and my beloved's is mine. En el caso de la Biblia, dice,
Yo soy de mi amado y mi amado es mío. So spousal love is a special kind of love where the two really belong to each other. They belong to each other. Entonces, el amor esponsal es un apartado especial del amor, una definición especial del amor, donde los dos se pertenecen el uno al otro. Okay, so we're considering this love from a philosophical perspective. Entonces, vamos a considerar este tipo de amor, desde una perspectiva filosófica. And for John Paul II, he's also looking at ethics. What is right? What is wrong? Entonces, Juan Pablo II también considera la ética, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. And ethics is a topic of philosophy. Y bueno, la ética es un subtema o es una ramificación de la filosofía. It's ethical to act in accord with our nature. Es ético actuar de acuerdo a nuestra naturaleza. And so when we live ethically, when we do what's right, we will also be happy. Entonces, cuando vivimos éticamente, cuando hacemos lo que es correcto, entonces esto lleva a la felicidad. Okay, so what is the difference between a human person and an animal? Entonces, ¿cuál es la diferencia de una persona humana, entre una persona humana y un animal? Can we speak of human sexuality as the same as animal sexuality? Podemos hablar de la sexualidad humana en el mismo plano que la sexualidad animal. We see there's a vast difference, there's a large difference between animal sexuality and human sexuality. Podemos ver que hay una diferencia enorme entre la sexualidad humana y la sexualidad animal. Because in human sexuality, the two people involved are persons, they're human persons. Porque en la sexualidad humana, los sujetos que están involucrados son personas humanas. So what makes a human person different from an animal? Entonces, ¿qué es lo que hace a una persona humana diferente de un animal? One is our reason, the ability to think. Una de ellas es nuestra razón, nuestra capacidad de pensar. Another is our free will, our freedom to choose. La otra de ellas es nuestra voluntad, nuestra libertad para elegir. While animals act totally according to instinct, humans use freedom. Mientras que los animales actúan totalmente de acuerdo a sus instintos, los seres humanos utilizamos la libertad. So while humans have an instinct as well, we have attractions, we have a drive, we also have freedom. Entonces, sí, un ser humano tiene instintos, tiene atracción, pero también tiene libertad. So our freedom meets the drive. It meets this attraction. We're called to use our freedom to, in a certain sense, to control our drive. Entonces, cuando se encuentran esta atracción y nuestra libertad, estamos llamados a utilizar nuestra libertad para controlar o para dirigir esa atracción. Okay, so when we look at our world, we see many objects. Entonces, cuando trees, mountains, lakes, rocks. We see many objects. Okay, cuando volteamos a ver a nuestro alrededor, a nuestro mundo, vemos muchos objetos, árboles, montañas, rocas, lagos. But also the human person, the human body is also an object. Pero también la persona humana, el cuerpo humano, es un objeto. John Paul II says we are a body among bodies. Entonces, Juan Pablo II dice, somos un cuerpo entre muchos cuerpos. But a human body is not only an object, is also a subject. Pero el cuerpo humano no solo es un objeto, sino también un
a subject that has free choice and free decisions to make. Un sujeto que tiene libre albedrío y decisiones libres, es capaz de hacer decisiones libres. And an interior life, self-consciousness, awareness of self. Así como una vida interior, es decir, es un ser consciente, tiene pensamientos. John Paul II says the person is alteri incommunicabilis, non-transferable, incommunicable. Juan Pablo II dice, la persona es alteri incommunicabilis, no es transferible y no se puede comunicar. This means no one can decide for you. Every person is their own master. Every person has free will. No one can choose for you. Esto quiere decir que cada persona debe hacer sus propias decisiones. No hay nadie que pueda decidir sobre ella misma. So in our sexuality, in a relation between a man and a woman, they act on each other. Entonces, en el campo de la sexualidad, en una relación entre un hombre y una mujer, actúan uno sobre el otro. La acción de uno impacta el otro. The object of their action is towards another person. La acción es hacia otra persona. And so John Paul II asked, how are we to treat another person? Entonces, Juan Pablo II se pregunta, ¿cómo debemos tratar a otra persona? He says that by the very fact of someone being a person, they deserve love. Entonces nos dice, por el simple hecho de una persona, un ser humano, entonces merece, es acreedora de amor. A person can never be treated as a means to an end. Entonces una persona nunca puede ser tratada como un medio para alcanzar un fin. But a person must be treated as an end in themselves. Una persona debe ser tratada como un fin en sí mismo. We can't use a person for our own desire. No podemos utilizar una persona por nuestro propio deseo. So true love would be acting for their sake, not using them for anything else. Entonces, el amor verdadero, el amor auténtico, se refiere a una persona por sí misma, no como un medio. John Paul II says, what is the opposite of love? Juan Pablo II se pregunta, ¿cuál es lo opuesto del amor? Many people would say, hate, being really angry. Entonces, muchas personas podrían responder, odio, estar muy enojado. But he says, actually, the opposite of love is to use another. Pero dice, bueno, de hecho, lo opuesto del amor es utilizar otra persona. So sometimes in relationships, a man and a woman can use each other for pleasure rather than loving the other person. Entonces, algunas veces en las relaciones humanas, un hombre y una mujer en realidad pueden utilizarse uno a otro en lugar de amarse uno a otro. So for a person should not be merely a means to an end for another person. Okay. Una persona no debe ser meramente un medio para un fin de otra persona. Only love is able to exclude the use of one person by another. Solo el amor auténtico es capaz de excluir el uso de una persona por la otra. But this idea of using one another is really ingrained in our culture. Esta idea de utilizarse uno a otro está realmente muy insertada o engranada en nuestra cultura. It has a name of utilitarianism.
tiene esta idea, esta ideología tiene el nombre de utilitarismo. And in this idea, in this way of thinking, people are seeking the most pleasure they can get. That's what they're seeking. How can I get the most pleasure? Y esta ideología funciona en saber cuál es el mayor placer, la mayor utilidad que puedo obtener. Because pleasure is seen as the highest value. Porque el placer es visto como el valor más alto, el objetivo. But John Paul II says there's a higher value than pleasure. There's something that we should value more than pleasure. Pero Juan Pablo dice, hay un valor más alto que el placer. Hay algo que debemos valorar más que el placer. And this is the human person. Y esto es la persona humana. So in a relationship, the human person should be placed higher than pleasure. Entonces, en una relación entre personas, la persona humana el valor de la persona humana debe estar por encima del valor del placer. So pleasure is a part of our sexuality. It's how we're made, but it should be subordinated to the value of the other person. Entonces, el placer es parte de nuestra sexualidad, de cómo estamos hechos, pero debe estar subordinado al valor de la persona. So our physical attraction towards the other, our emotions, affectivity, these are part of love, but they should be placed under the value of the other person. Entonces, nuestras emociones, nuestra afectividad y el aspecto físico son parte de la relación, pero debe estar subordinado al valor que tiene la otra persona. So true love would have this order, this hierarchy of the person as being most important and integrating everything else. Entonces, el amor auténtico debe tener esta jerarquía de, en primer lugar, el valor de la persona y en segundo y tercer lugar, los demás elementos y al mismo tiempo integrando cada elemento. The value of the person is always higher than the value of pleasure, and therefore the person cannot be subordinated to pleasure. He cannot serve as a means to the end, which is pleasure. El valor de la persona es siempre mayor que el valor del placer. Y entonces la persona no puede estar subordinada al placer, no puede servir como medio para un fin que es el placer. Okay, but like we said earlier, this attraction, this love, these relationships between men and women, it leads to new life. Pero como mencionamos anteriormente, este amor, esta atracción entre un hombre y una mujer conlleva una nueva vida. The procreation of a new human being into the world creates a family. La procreación de un nuevo ser humano en este mundo conlleva la creación de una familia. Their relationship now becomes a family. Esta relación se convierte, originalmente de dos personas, ahora se convierte en una familia. So indeed, the existence of the whole species, Homo sapiens, depends most closely on this drive. De hecho, la existencia de toda la especie Homo sapiens depende más cercanamente de esta atracción. The family has been called the fundamental cell of society, the fundamental unit of society. La familia ha sido referida como la célula fundamental de toda la sociedad. If we have healthy and good marriages and families, it will make healthy and good neighborhoods. Si tenemos matrimonios y familias sanas, entonces harán vecindarios o colonias sanos. And if we have good neighborhoods, we'll have happy cities and countries and world. Y si tenemos vecindarios sanos, entonces, y felices, tendremos ciudades felices y un mundo feliz.
in sexual intercourse enter into the cosmic current, as it were, of the transmission of existence. Un hombre y una mujer, por medio de tomar ventaja de la atracción en el acto sexual, entran en la corriente cósmica, por así decir, de la transmisión de la existencia. So our generations go all the way back. We're all connected through this generation, through relationships between men and women that lead to new human life, through all the generations of history. Entonces, nosotros mismos estamos conectados con todas las generaciones pasadas, a través de la historia, a través de estas nuevas, generaciones, nueva transmisión de vida. And it all starts from this attraction between male and female. Y todo empieza por esta atracción entre hombre y mujer. Okay, he says, love is the fullest realization of the possibilities that dwell in man. El amor es la realización, Juan Pablo nos dice, el amor es la realización más plena de las posibilidades que se concentran en el hombre. And man meaning human, not male, but human. Yeah. Decimos hombre y nos referimos a humano, no tanto al varón. So love is where we best fulfill ourselves. Entonces, el amor es como más podemos alcanzar la plenitud nosotros mismos. Love is the path to happiness. El amor es el camino hacia la felicidad. If we love, we will be happy. Si amamos, entonces seremos felices. Love is such an act which most fully develops the existence of the person. El amor es una acción tal, un acto tal, que desarrolla en su máxima plenitud la existencia de una persona. So when we love, we will be living life to the full. Entonces, cuando amamos, entonces de hecho estaremos viviendo la vida al máximo. And this is also fulfilling our nature. Y esto es también congruente o actuando de acuerdo a nuestra naturaleza. Because our nature is being a person. Porque nuestra naturaleza es ser una persona. And the only adequate way to treat a person is love. Y el único modo adecuado de tratar a una persona es a través del amor. John Paul II says, without love, our life doesn't make sense. Juan Pablo II nos dice, sin el amor, nuestra vida no tiene sentido. Okay, what does true love mean? It means a love in which the true essence of love is realized, a love that turns to the true, and not merely apparent good in a true way, that is a way that corresponds to the nature of the good. Ahí está. ¿Qué significa amor auténtico? Significa un amor en el cual la esencia auténtica del amor se realiza, el amor que se torna al bien verdadero, y no meramente al bien aparente. So we're looking at what is love, what is true love. Oops, you're muted, Sandra. We can't hear you. Sorry. Entonces estamos viendo aquí qué es el amor auténtico. Okay, and so a key for John Paul II is when we can only love a person by acting according to nature. Entonces, bueno, Juan Pablo II nos dice, solamente podemos amar actuando de acuerdo a nuestra naturaleza, amar a una persona. And so we also must look at the nature of sex, the nature of the conjugal act. Entonces también debemos ver o enfocarnos en la naturaleza del acto sexual. How do we use the sexual act according to its nature?
¿Cómo es que utilizamos este acto de acuerdo a su naturaleza, nuestra naturaleza? So the conjugal act has two purposes or two meanings. Entonces, el acto conyugal tiene dos propósitos o dos significados. The first is to unite the couple, to create a bond of love. El primero es unir a la pareja, crear ese lazo afectivo o de amor. The other purpose is to allow for the continuation of the human species. Y el otro propósito es permitir la continuación de la especie humana. So in the nature of the conjugal act, we must keep the two purposes in mind. Entonces, en la naturaleza del acto conyugal se deben tener presentes estos dos objetivos o propósitos. Okay. So one aspect in this book that he talks about is proper sexual education. Okay. Un aspecto que habla en este libro, del que habla en este libro, es educación sexual apropiada. And John Paul II, writing as a pastor, as a counselor, he got to talk to many married couples. Entonces, Juan Pablo, escribiendo como un pastor, es decir, como acompañante de muchas parejas, tenía acceso a hablar con estas muchas parejas. And he saw something in the life of many couples that was causing them a lot of pain and a lot of divorces, a lot of breakup. Entonces, él observó una cosa en muchos de esos casos, de esas parejas, que estaba ocasionando muchos rompimientos, muchos divorcios. It was when one of them felt used by the other person, not truly loved, but that one of the spouses felt used in the conjugal act. Y es que ese problema que estaba observando en muchos casos es que uno de las personas se sentía utilizado realmente en el acto conyugal. And this was often the woman who felt used. Y esto muchas veces la persona era la mujer. So while this book that he wrote is mainly based on philosophy, he also combines some biology. Entonces, aunque este libro que escribió lo basó en la filosofía, también combina un poco de biología. So the primary way of looking at ethics, what is right and wrong, is philosophy, but he's bringing in some biology to aid the discussion. Entonces, la fuente primaria o el lente primario a través del que está analizando este asunto es la filosofía, pero también trae a colación la biología cuando así lo requiere. So in the conjugal act, a male will have a faster arousal time than a woman. Entonces, en el acto, el hombre usualmente tiene un ritmo más rápido de deseo. A woman's arousal takes more time, it's slower. En el caso de la mujer, es más lento. And so in the conjugal act, a man must be aware of this slower arousal of the woman and seek to allow their to take place in harmony, the arousal to take place in harmony. Entonces, Juan Pablo menciona en el libro que el hombre debe tener esto en cuenta, que la mujer es más despacio, su ritmo de deseo es más despacio para que se pueda llevar a cabo en armonía. So many women were feeling used because a man would be aroused so quickly and not take any account of her. Entonces, muchas mujeres se estaban sintiendo
muchas mujeres de las parejas que Juan Pablo estaba acompañando en cuenta, no tenía en cuenta que su ritmo de deseo era menor. So the man would be seeking his own pleasure and have no concern for his wife's. Entonces el hombre realmente solamente buscaba su propio placer y no le importaba o no tomaba en cuenta su esposa. And this caused the wife, even subconsciously, even not being aware of it, to form a resentment, slowly to form a resentment towards her husband. Y entonces esto ocasionaba que las esposas poco a poco fueran formando un resentimiento hacia su marido. And that she would start to have even an aversion for sex. She does not want to partake in the conjugal act anymore. Y entonces incluso estaban comenzando a tener una aversión hacia las relaciones sexuales. Ya no quisieran ser parte de ellas. Because she felt used and not loved. Porque se sentían utilizadas y no amadas. So John Paul II says it's actually an act of virtue on the part of the man to be concerned about the woman and her pleasure, her slower arousal time. Entonces, Juan Pablo II menciona que es un acto virtuoso de parte de un hombre, es de hecho un acto virtuoso de parte del hombre tomar en cuenta el ritmo de deseo de su mujer. And that by actually even in the conjugal act to be thinking the other is more important than myself, to be thinking about the other. Y entonces, en ese acto, tener en mente el otro es más importante que uno mismo. And this is true sexual education, and this will help marriages. Y entonces, esta es la educación sexual que Juan Pablo tenía en cuenta, sabía que iba a ayudar a los matrimonios. So instead of only focusing on my own pleasure, I should be thinking about the other person. Entonces, en lugar de enfocarme en el propio placer, entonces más bien se debe enfocar en la otra persona. Okay, so that's just one topic at the very end of the book. So, okay, eso es solamente un tema al último del libro. But John Paul II looks at love in a more holistic view. What is love? Pero Juan Pablo II analiza el amor en una visión más holística. ¿Qué es el amor? And we saw that love is made up of physical attraction, but also affection, also emotions. Entonces vemos que el amor está hecho de atracción física, pero también de afecto y de emociones. And there's a common saying that women are more affectionate, women have more emotions, and men are more sensual, men are more attracted physically. Entonces, popularmente se sabe que, o se dice, que la mujer es más emocional y el hombre es más sensitivo. Now it's both, it goes both ways. Men are also affective and emotional, and women are also sensual, but in general, women are more affective and men are more sensual. Okay. Entonces, aunque ambos tienen ambas características, la mujer también es sensual o sensitiva y el hombre también es emocional, en general, uno se presenta más, la parte emocional se presenta más en la mujer y la sensitiva más en el hombre. Okay, but John Paul II is focusing on this sexual love between a man and a woman because it's a powerful force in life. We have a question here. Okay. Can we here? Okay, Ramona asks, how do we integrate love in sexual rights? I am clear that we can give and receive pleasure from consentment. Thank you.
Yeah, so sexual rights, that's the idea that when two people are married, they belong to each other, and so in a certain sense they have a right to each other. They have a right to the body of the other. Ok, bueno, cuando dos personas están casadas, entonces pues tienen el derecho a el uno de la otra. Okay, I think she's speaking more about the legal sexual rights. Oh, okay. Am I right? Está hablando de los derechos sexuales en el plano legal, ¿cierto? Licenciada Ramona, ¿se encuentra con nosotros para que nos amplíe su pregunta? Oh, quizás, creo que nos puso aquí en el chat. Cierto. Okay. She's talking like about the legal realm of sexual rights. Oh, no sé cómo es. Okay. So how could we incorporate? The original question was, how can we incorporate love, like this true love you're talking about, in sexual rights, like sexual rights that are being stated in legal, in the legal aspect. And yeah, you have she says congratulations for your talk. Okay. So I think any law, any law should be based on nature, right? It should be about something that's true. I'm not a lawyer, so I don't know law, but I would think laws should help us to thrive. When we have a law on the road about the speed limit, or a stop sign, those laws are in place so that we don't crash, so that we can drive safely. Okay, bueno, nos comparte que aunque no es abogado en sí, no conoce como el aspecto legal muy minuciosamente, las leyes deben estar, desde su perspectiva, desde su análisis, las leyes deben estar basadas en la naturaleza para el bien del hombre. Por ejemplo, con un signo de alto, realmente está diseñado para que las personas no choquen y no haya accidentes o lesionados o muertes. But the law of love is written in our hearts. It's not necessarily written in the government. The government doesn't say how you're to, love, I don't know. Yeah. Okay. Bueno, nos comenta que la ley del amor está más escrita en el corazón. El gobierno realmente no puede decirnos cómo podemos o cómo debemos amar. She says, exactly. And even while going back to like the husband and wife have a right to each other, that they must live this out through service to one another. So that you can never say, I have an absolute right to you, do what I want, you're my servant. That's not true love, but love is serving the other person. How can I help you? How can I serve you? Ok, bueno, nos comenta también, volviendo a que el hombre y la mujer en un matrimonio, el esposo y la esposa, tienen como el derecho el uno sobre el otro. Esto se lleva a cabo a través del servicio al otro. Es decir, no tanto así como tú eres mi sirviente y me vas a servir, sino viendo siempre, procurando el bien del otro. Okay, but if you're speaking about making laws in society, in the government, obviously those laws should not go against nature, against what the human rights, what are human rights, and yeah. Okay, pero si hablamos de las leyes, estas leyes realmente no deben ir en contra de nuestra naturaleza, ni que finalmente es. So one aspect of love is that it has to be free. So a person has a right
to not be forced to marry, for example. Entonces, por ejemplo, una característica del amor es que tiene que ser libre. Entonces, pues una persona no puede ser forzada al matrimonio. But we have some comments here. Ramona says, congratulations, and that she's listening to you with her heart. Gloria Yadira says that it is one of her favorite books of John Paul II because of it emphasizes the value of the person. She thanks you a lot. Thank you. Ramona says, yeah, that's exactly what we must learn today, like nowadays. So we're looking at how do we be happy? How are we happy? Okay, entonces estamos analizando aquí cómo seremos felices. And we learned that we are happy when we love. Y bueno, vemos que somos felices cuando amamos. But we must know what is love, what is true love. Pero debemos estar conscientes de lo que es el amor auténtico. And so we love when we live according to our nature. Entonces amamos cuando vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza. And so part of our nature is that we are a person that can never be used. Entonces parte de nuestra naturaleza es que somos personas humanas que no deben ser utilizadas. So John Paul II calls this the personalistic norm, that a person should always be loved. Entonces Juan Pablo II llama a esta la norma personalista, que siempre el ser humano debe ser amado. And this principle can be applied to all aspects of life, not only relationships, but in all of society, in all of our relationships with coworkers, with people we come across on the street. Okay, y esta misma regla debe ser aplicada no solamente en los matrimonios, en las relaciones de hombre y mujer, sino con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que nos topamos en el día a día. So if you want to be happy, then love. Entonces, si quieren ser felices, amen. Okay, very well. I'm impressed by such beautiful thoughts, values, and ideas of John Paul II. Thank you. Thanks a lot for sharing us all these ideas. I want to ask for the people. Estoy muy impresionada de tan bonitos pensamientos, valores e ideas. Muchísimas gracias por compartirnos. Quisiera preguntarles si tienen algunas preguntas. Question, does anyone want to participate with any comments or questions regarding the exposed topics? Don't be shy and go ahead. ¿Tendrán preguntas? ¿Alguien desea participar con algún comentario o pregunta respecto a los temas expuestos? Hoy quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. I love everyone and everybody loves to me. Lo sabemos, Lick Ramona, todos la queremos. We know everybody loves you. Es tan interesante y muy claros los comentarios del expositor, amor sobre todas las cosas. It's interesting and very clear all the comments of the speaker. I love over all the things, right? Me gustaría que se llevara a cabo una próxima plática. Muy buena ponencia, muchas gracias. I would like to have another conference and was very good one, and thanks very much for the speaker. ¿Cómo sobrellevar el amor en la actualidad cuando estamos rodeados por la cultura del placer? How to love in this actual culture where
the value of pleasure predominates. Yeah, we are broken, you know, we are broken and we're weak. So that we do fall and we do mess up. Estamos en cierta manera rotos y somos débiles. Entonces, si caemos... Sí podemos caer a veces. So first of all, we have to have mercy, compassion, forgiveness towards one another. Entonces, primero que nada, debemos tener misericordia, compasión, perdón en los unos a los otros. But to always be seeking virtue, to always be seeking the good, to seek to grow and to develop. Pero siempre estar orientados a la virtud, siempre buscar la virtud, crecer y desarrollarnos en la virtud. And to find a person to have a relationship with that also has the same mindset. Same Y que mindset. la persona con la que vayas a llevar la relación también tenga el mismo pensamiento. Yeah, so while the culture will not proclaim this message, but you can study, you know, the writings of Karol Wojtyla yourself, you know, you can read this on your own, John Paul II. Entonces, como la cultura, o sea, aunque la cultura realmente no proclama este mensaje, no da a conocer este mensaje, pues nosotros podemos, por nuestra cuenta, pues empezar a cultivarnos en estos contenidos del amor. Yeah. So to surround yourself also with like-minded people, with people who will support you in living love as it truly is. Entonces, pues rodearse de personas con este mismo pensamiento que van a apoyarte en vivir esta forma de amar. Just to decide to make the change is possible, says Gloria. It's interesting and very clear your comments, like of the speaker. Okay, love over everything. That's what Perlita said. Alessandra says, I would, that one also was read by Perlita. Sí, tenemos mensaje de Lady. Naturaleza. En este caso, el amor es el camino para ser felices y que por supuesto esto implica que somos seres imperfectos. Considero que el amor implica ver al otro como una persona valiosa a pesar de su incapacidad de entrega. ¿Cómo ver las debilidades del otro en el amor? Okay, so Lady says, like having into account that happiness is found through living in our nature, like through our nature. In this case, love is the way to be happy, and that, of course, this implies that we are imperfect beings. I consider that love implies seeing the other one with like a valuable person, despite his inability of giving himself completely, because we're broken. So how to see the weaknesses of the other one in love. That's a good question. I think if we're aware of our own weaknesses, then we can be more compassionate with other people's weaknesses. So if we can only give what we have received. So you must first receive love, even love in your weakness, in order to then give that love to your spouse, to someone else. Ok, primero que nada, bueno, esa es una muy buena pregunta, nos comenta. Primero debemos algo que nos ayuda es estar conscientes de nuestras propias debilidades para poder ver las del otro. Y, can you repeat the last part, please? So we can only give what we have. We have to first receive love in order to give love. Okay. Solamente podemos dar lo que hemos recibido. Entonces, primero debemos recibir ese amor y después podemos darlo.
Un último comentario, excelente ponencia, un tema que nos abraza a todas, ya que en nuestra vida estamos rodeadas de amor, como lo es el amor familiar, a la naturaleza, así como también a lo que hacemos, como lo es el trabajo. Okay, she says, excellent talk. This is a topic that embraces us all. Because in our lives, we are surrounded by love, like it is familiar, like love from your family, or love to nature, or love to what we do, such as work, or jobs, or professions. Can you share your courses if you would like to, like if people would like to dive further? So we have a study of another book by John Paul II. It's called The Theology of the Body. It's this big book, if you can see my video. Okay, entonces para quienes gusten darse un clavado más profundo en estos temas, próximamente está este curso del estudio de otro de los libros de San Juan Pablo II, que es Teología del Cuerpo, Theology of the Body, que es el libro que ahorita tenía mostrando. So this book has the same topic that we just discussed about love and what does it mean to be human. Entonces este libro habla del mismo tema que estamos discutiendo, que es qué es el amor y qué es lo que significa ser humano. But it has a different approach. So the book that we just talked about tonight was based on philosophy. Okay. Pero tiene un enfoque diferente. El libro del que estamos hablando esta noche está basado en la filosofía. But this book is based on the Bible. It's based on Bible, yeah. Okay. Pero este libro está basado en la escritura, en la Biblia. Yeah. So if people want to join, we'll be starting in January 22nd, the last day. So we'll be starting in just a couple weeks. And I think, Sandra, you'll send the registration link if people want to join. Yes. Okay. Comienza el 22 de enero, en un par de semanas, y les estaremos enviando la invitación por si acaso gustan unirse. It'll be 7 weeks, 7-week course, meeting once a week. Georgina, it's called Theology of the Body, Teología del Cuerpo. Se llama Teología del Cuerpo. I'm sorry, it's 2 weeks. It'll be from January 29th through, wait, is that right? No, January 22nd through March 19th. So it's a total of nine weeks. Yeah. Okay, there are 9 weeks in total from January 20. Sorry, son 9 semanas en total, de enero 22 al marzo 19. And $20. El costo total es de $20. There's 2 options. You can either meet on Wednesday at 9 a.m., the Monterey time, 9 a.m. Okay. is probably the best. Hay 2 opciones. Probablemente la mejor opción para las personas en esta zona horaria es los miércoles a las 9 de la mañana. Sí. But the other option is not a good time because it's 1 a.m. for Monterey. So Sábado sería 1 de la mañana. Esta es opción, pero creo que es mejor la de miércoles. We have a Facebook group called Theology of the Body Educators on Facebook. It's a private group that we talk about these topics. And I have a YouTube channel. You can find me Nick Koeppel, or we have TOB Educators YouTube channel. And Sandra will send the links to these. And also a podcast where I'm just reading this book one at a time. So if you want to read through it slowly. Ok. Lu, $20 en total.
Estaba hablando también de su canal de YouTube y podcast, donde hace un estudio del libro de la teología del cuerpo, chapter by chapter, right? Yeah. Podcast. Ok, capítulo por capítulo. Yeah. Ahí Audience by audience. Yeah. estaremos enviando los links por si gustan consultarlos. Okay, well, thanks for all the information. Once again, Master, thank you for your valuable participation and contribution. I will give the use of the word again to our president. Una vez más, maestro, gracias por su valiosa participación y aportación. Otorgar el uso de la palabra nuevamente a nuestra presidenta del colegio para poder cerrar esta plática de tan destacada participación de nuestro conferencista. To close this conference for the outstanding participation of our speaker. Le agradecemos grandemente su presencia con nosotros el día de hoy a todos y le hacemos entrega de este reconocimiento a Nicolás como agradecimiento por compartirnos sus conocimientos y experiencias respecto a este tema, que es muy importante el día de hoy. We thank you very much for your presence with us today. We would like to present you this recognition in appreciation for sharing with us your knowledge and experience in this topic. Thank you very much, Nicolás Koeppel. Muchas gracias. Thank you. De nada. Les agradecemos grandemente haber asistido. La entrega del reconocimiento por la destacada participación. We are waiting for the delivery for recognition for the outstanding participation of our speaker. In a few seconds, there you are. Gracias. Thank you very much, Nicolás Koeppel. Thank you for having me. Thank you so much. I appreciate it a lot. Muchas gracias. Mucho gusto. Encantado de conocerlos a todos. Gracias. Nice to meet you too. Thanks. Thank you. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y participación. Que tengan todos buenas noches y saludos enormes. Thank you for your attendance and participation. Have everyone good evening. Huge regards.